Muy buenas tardes para todos los compañeros de la maestría en el Tecnológico de Monterrey y de una manera muy específica para todos los compañeros de este curso Teorías del Aprendizaje. Este video, como ya lo hemos trabajado seguramente todos, tiene la intención de definir o de acercarse a la definición precisamente de las teorías del aprendizaje, y vamos a comenzar en esta corta narración hablando de las teorías asociacionistas de condicionamiento. En ella aparece entonces el condicionamiento clásico de Pavlov y de Guthrie, todo el ejercicio que hace Pavlov con los perros y con la salivación de ellos para ver cómo terminan siendo condicionados, y también el condicionamiento instrumental u operante de Hull y de Thorndike. Estas teorías de condicionamiento primero tienen que ver con cómo el sujeto, y fue un ejercicio, como decía ahorita, realizado primero con animales, pero como el sujeto termina siendo condicionado, y ese condicionamiento también puede recibir refuerzos positivos o negativos. Y es quizá el primer ejercicio que se hace para hablar de una teoría del aprendizaje en los sujetos. También aparecen las teorías mediacionales o las teorías llamadas cognitivas. Allí aparece entonces la teoría de la Gestalt con Kafka y Wilterheim, la psicología genético-cognitiva con Piaget, Brunner, Ausubel, de los cuales voy a hablar ahora un poco más de Piaget y de Ausubel, y la teoría genético-dialéctica básicamente planteada desde Vygotsky. Al final también habrá un pequeño acercamiento a la teoría del procesamiento de la información, que tiene mucho que ver con lo que el video nos está pidiendo y con lo que los tutores nos han indicado. La primera de ellas entonces, la teoría genético-cognitiva, planteada por Piaget. Piaget básicamente habla de dos procesos: el proceso de asimilación y acomodación, que el sujeto aprende a partir de estos dos procesos, y que en tanto asimilación y acomodación, las estructuras cognitivas iniciales se ven permeadas o movidas por lo nuevo que llega. Entonces se acomoda lo que está por fuera de esa estructura y se genera el equilibrio. Es un poco, de alguna manera, explicar lo que le pasa al sujeto cuando en términos de Piaget está aprendiendo. No olvidemos que Piaget es un psicólogo que inicia su trabajo realmente con sus hijos. El segundo momento entonces para hablar de la psicología genético-cognitiva está del lado de Ausubel, y Ausubel nos habla más bien por allá en la década de los 70 de un aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo basado fundamentalmente en que lo que pasa o que sucede en la escuela tiene que atravesar la realidad tangible del sujeto. Un buen ejemplo de ello podría ser entonces el niño que está en el concepto matemático escolar, y ese concepto matemático lo puede llevar realmente a una práctica real. Bien, para terminar estos tres momentos, estos tres autores, voy a hablar entonces de la integración que hace realmente Vygotsky y el avance significativo que hace frente al planteamiento inicial de Piaget. Vygotsky propone dos elementos fundamentales, y el primero de ellos tiene que ver básicamente con que el aprendizaje no es solamente un aprendizaje individual, sino que es un aprendizaje social. Y el segundo, que ese aprendizaje social se da en la escuela gracias a los pares significativos que también están alrededor. Por eso Vygotsky desarrollará en su teoría la zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo que también se da gracias a uno de los elementos que Vygotsky plantea fundamentales para el aprendizaje, y es el lenguaje. Somos en el lenguaje, nos movemos en el lenguaje, y es el lenguaje el vehículo a través del cual accedemos al mundo de lo simbólico. Vygotsky coincide en algunos elementos del aprendizaje con Piaget, pero se distancia en otros, sobre todo acercándose más al planteamiento de Albert Bandura cuando habla de un aprendizaje de lo social en lo social y para lo social. Para terminar este corto video, porque realmente 5 minutos terminan siendo muy cortos, podríamos hablar de cómo entonces las tecnologías o las nuevas tecnologías de la información posibilitan el aprendizaje de los sujetos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es primero la interacción que las nuevas tecnologías permiten. Por ejemplo, este video, que seguramente está siendo grabado a kilómetros de distancia de muchos de ustedes, es una herramienta, un vehículo que permite que muchos accedan a la información.
las nuevas tecnologías de la información han proporcionado y han posibilitado que la información no esté centralizada y que pueda llegar realmente a muchos más lugares de los que antes la información llegaba. Primer elemento. Y el segundo elemento, por qué las nuevas tecnologías pueden ayudar a los procesos de aprendizaje, tiene que ver con cómo los desarrollos de multimedia han posibilitado, por ejemplo, los chats, los foros, las sincronías para encontrarnos con otras subjetividades y con otras realidades. Desafortunadamente el tiempo de este video es corto, pero es plantear esas teorías del aprendizaje, esas iniciales, y cómo las nuevas tecnologías de la información permean y posibilitan también que el sujeto hoy por hoy aprenda, y que nosotros, por ejemplo, sujetos de esta maestría, sin tener una ubicación geográfica igual, sin tener unos tiempos iguales, pues podamos trabajar y encontrarnos gracias a estos desarrollos tecnológicos. Espero que lo dicho y lo contado en el video, teniendo en cuenta que no pude trabajar los ejemplos porque en Colombia la legislación es muy complicada con el asunto de poder grabar niños y mostrarlos en la acción del aprendizaje, pues podamos acercarnos un poco a estas teorías. Una feliz noche para todos, mil gracias, y espero que el video haya servido al buen propósito de esta tarea inicial.